Hola, mi nombre es Oriana Rey y les hablaremos un poco sobre lo que son los trastornos sexuales. Dentro de esta categoría abarcaremos lo que serían las disfunciones sexuales, que estas a su vez se dividen en trastornos de deseo sexual, trastorno de la excitación sexual, trastorno sexual debido a una enfermedad médica, trastorno sexual inducido por sustancias, trastorno sexual por dolor y trastornos orgásmicos. También hablaremos un poco sobre lo que son las parafilias y los trastornos de identidad sexual. Los trastornos sexuales se caracterizan por esa alteración en el ciclo de la respuesta sexual. Este ciclo completo puede abarcar lo que son 4 fases. La primera fase sería el deseo, que son las fantasías de la actividad sexual y el deseo por llevarlas a cabo. La segunda fase sería la excitación, que son las sensaciones subjetivas del placer sexual que vienen acompañada por cambios fisiológicos. La tercera fase sería el orgasmo, que es ese punto culminante del placer sexual con la eliminación de la tensión sexual y la contracción rítmica de los músculos del períneo y los órganos reproductores. La cuarta y última fase sería la resolución, que es esa sensación de relajación muscular y de bienestar general, donde los varones son incapaces de poder tener un orgasmo o una erección de manera inmediata, mientras que las mujeres pueden reaccionar ante un estímulo sexual de manera casi inmediata. Ok, los trastornos del deseo sexual. Dentro de estos trastornos podemos encontrar lo que sería el deseo sexual hipoactivo. Este trastorno se caracteriza por la ausencia o deficiencia de las fantasías sexuales y de los deseos de la actividad sexual. Aquí existe una poca motivación de los estímulos adecuados y existe una reducción de frustración cuando a los individuos se les priva la oportunidad sexual. Generalmente no inician casi nunca la relación sexual. Ellos realizan la relación sexual, digamos, de manera de regañadientes y siempre es la pareja la que toma la iniciativa. La disminución del interés por el sexo va frecuentemente asociada a problemas de excitación sexual o dificultades para llegar al orgasmo. Su inicio se da en la pubertad, pero es más frecuente en la vida adulta, luego de un periodo de interés sexual normal, en relación con malestar psicológico, acontecimientos estresantes o problemas intrapersonales. Luego tenemos lo que es el trastorno de aversión al sexo. Es una evitación activa del contacto genital con la pareja. Las personas que sufren este trastorno sufren normalmente de ansiedad y miedo por tener algún tipo de relación sexual con otra persona. La aversión al contacto genital tiene o se centra en algún aspecto particular del sexo, como puede ser la penetración vaginal. La intensidad de la reacción del individuo puede ir desde una ansiedad moderada o una ausencia de placer hasta un malestar psicológico extremo. Estas personas pueden llegar a sentir rechazo ante cualquier tipo de estímulo sexual. Puede llegar a ser hasta besos o contacto superficial. Luego tenemos lo que son los trastornos de excitación sexual. Dentro de este apartado podemos encontrar lo que es el trastorno de la excitación sexual en la mujer. Se caracteriza por la incapacidad persistente o recurrente para poder obtener o mantener una respuesta de lubricación propia de la fase de excitación en la actividad sexual. Este problema tiene que haber persistido durante por lo menos 6 meses. Luego tenemos lo que es el trastorno de la erección del hombre. Es la capacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una erección apropiada durante todo el transcurso de la actividad sexual. Existen, digamos, varios patrones. Existen individuos que tienen incapacidad de erección desde el inicio de la actividad sexual. Existen otros que pueden llegar a tener una erección, pero al momento de la penetración, desaparece. Hay otros que logran tener una correcta penetración, pero en el transcurso de la actividad sexual, desaparece. Y hay otros que logran la erección solamente con la masturbación o en la mañana al despertarse.
tenemos lo que son los trastornos sexuales debido a una enfermedad médica. Esta se presenta de una alteración sexual clínicamente significativa, que se considera producida exclusivamente por los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. Este diagnóstico se va a establecer según su subtipo. Este se selecciona basado en el trastorno sexual predominante. Por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo en la mujer debido a, el deseo sexual hipoactivo en el hombre debido a indicar enfermedad médica, trastorno de la erección del varón debido a. Tenemos lo que son los trastornos sexuales inducidos por sustancias, los cuales son esa alteración sexual clínicamente significativa que provoca malestar acusado o dificultad en las relaciones interpersonales producida por consumo de sustancias. Según sea la sustancia consumida, el trastorno puede alterar lo que sería el deseo, la excitación sexual, el orgasmo y puede producir dolor sexual. Las disfunciones sexuales pueden aparecer asociadas a la intoxicación por las siguientes sustancias: el alcohol, la anfetamina, cocaína, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos y otras sustancias desconocidas. La intoxicación aguda por sustancias del abuso de las mismas, como el abuso crónico de estas, disminuye lo que sería el interés por el sexo y provoca trastornos de excitación tanto en la mujer como en el hombre. Mi nombre es Valeria Garfides, expediente HPS 181-00-156. Continuando con el tema de las disfunciones sexuales contenidas en el DSM-4 y DSM-5, encontramos una serie de trastornos sexuales relacionados con la fase orgásmica del ciclo sexual. Recordemos que se espera que el individuo llegue al orgasmo una vez ha obtenido una estimulación adecuada en la fase de deseo y excitación sexual. Sin embargo, tanto hombres como mujeres pueden llegar a presentar ciertas dificultades. Para que estas disfunciones puedan ser consideradas una psicopatología, deben cumplir una serie de criterios diagnósticos preestablecidos por los manuales. Entre estos criterios encontramos que la etiología del trastorno no se debe explicar por la presencia de alguna enfermedad médica, del consumo de sustancias o del consumo de medicamentos prescritos. Además, el trastorno sexual no se debe explicar mejor por la presencia de algún otro trastorno mental del eje 1, como por ejemplo la presencia de un trastorno depresivo mayor o un trastorno de estrés postraumático. Además, la sintomatología del mismo debe haber tenido una prevalencia mínima de 6 meses y haber estado presente en todos o casi todos los encuentros de actividad sexual, es decir, entre el 75 y 100% de los encuentros sexuales concretos. Por otro lado, esta debe provocar un malestar clínicamente significativo en el individuo. Estas disfunciones sexuales en el hombre se manifiestan como la eyaculación prematura o precoz o la eyaculación retardada, y en la mujer como el trastorno orgásmico femenino. Se caracteriza por la presencia marcada de un retraso, infrecuencia, ausencia o reducción de la intensidad de las sensaciones orgásmicas en la mujer, aun cuando ha tenido una excitación sexual normal. Se caracteriza entonces por una incapacidad de la mujer de experimentar sensaciones orgásmicas. Por otro lado, la eyaculación prematura o precoz se caracteriza por la presencia de un patrón persistente en el cual la eyaculación es producida de forma involuntaria al minuto siguiente de haber realizado la penetración vulvovaginal y antes de que el individuo lo desee. Se trata entonces de una incapacidad del hombre de inhibir la eyaculación. Generalmente está relacionada con los niveles de ansiedad que puede llegar a experimentar el individuo en la fase de estimulación erótica. Y esta ansiedad llega a producir una eyaculación involuntaria. Por otro lado, la eyaculación retardada se caracteriza por la presencia de un retardo, una infrecuencia o la ausencia marcada de la eyaculación en el hombre. Encontramos las disfunciones sexuales caracterizadas por la presencia de dolor en el DSM-4.
Estas es importante aclarar que no deben estar relacionadas con la presencia de alguna enfermedad médica y deben haber tenido una prevalencia sintomatológica mínima de 6 meses. En estas encontramos la dispareunia no debido a enfermedad médica y el vaginismo no debido a enfermedad médica. La dispareunia se caracteriza por la presencia de dolor recurrente y persistente en las áreas genitales. Puede estar presente tanto en hombres como mujeres y se puede manifestar antes, durante o después de la penetración o los movimientos coitales. Por otro lado, el vaginismo solo afecta a las mujeres y se debe aclarar que no es debido a una enfermedad médica. Se caracteriza por la aparición persistente y recurrente de espasmos involuntarios en los músculos externos de la vagina en los intentos de penetración, lo cual interfiere en el coito. Por su parte, en el DSM-5 encontramos un trastorno relacionado con el dolor llamado trastorno del dolor genitopélvico o penetración. Este se caracteriza con algunas sintomatologías características, a su vez, del vaginismo y de la dispareunia. Entre estas encontramos que hay una dificultad persistente o recurrente en los intentos de penetración vaginal, un marcado dolor vulvovaginal o pélvico, marcados niveles de ansiedad antes, durante o después de los intentos de penetración o contracción de los músculos pélvicos en los intentos continuos de penetración. De esta manera culminamos con el tema de las disfunciones sexuales. Damos paso a otro tipo de trastornos sexuales contenidos en el DSM-4 y DSM-5, denominados trastornos parafílicos. Estos constituyen un conjunto de atracciones sexuales desviadas en las cuales se caracteriza que el individuo obtiene la gratificación sexual ante objetos o situaciones poco comunes y muy particulares. Estas se pueden manifestar mediante fantasías sexuales, deseos irrefrenables o comportamientos sexuales. Y para que sean consideradas una psicopatología deben cumplir ciertos criterios diagnósticos. Entre ellos que el individuo puede haber cumplido estos deseos irrefrenables con alguna persona que no haya dado su consentimiento, que estos deseos irrefrenables o fantasías generen un malestar clínicamente significativo en el individuo o algún tipo de impedimento en las áreas funcionales del mismo. El voyeurismo, el cual se caracteriza por la presencia de un periodo de al menos de 6 meses de una excitación sexual intensa y recurrente que deriva del hecho de la observación a una persona que está desprevenida, desnudándose, desnuda o practicando alguna actividad sexual. Para que una persona pueda ser diagnosticada con este trastorno, además debe ser mayor de 18 años. El trastorno de exhibición deriva de la excitación sexual intensa y recurrente de exponer los genitales a una persona que está desprevenida. Continuando, se debe especificar para el correcto diagnóstico si esta excitación por exhibición se alcanza únicamente ante la exposición a prepúberes o a personas físicamente maduras o a ambos grupos. También encontramos el trastorno de frotteurismo. Este que se caracteriza por la presencia de una excitación sexual intensa y recurrente que deriva de los tocamientos o de la fricción contra otra persona sin su consentimiento. Trastorno de masoquismo sexual. Este deriva de el hecho de recibir maltratos físicos o psicológicos, como pueden ser la humillación, los golpes, el ser sometido, entre otros. En este caso se debe especificar si la excitación sexual se obtiene a través de la práctica de la asfixiofilia, la cual se caracteriza por la restricción de la respiración durante la actividad sexual. En opuesto encontramos el trastorno de sadismo sexual, el cual deriva del hecho de someter a otra persona al sufrimiento físico o psicológico durante la práctica sexual. El trastorno de pedofilia. Este se caracteriza por la excitación sexual intensa y recurrente que deriva de las fantasías sexuales, los deseos irrefrenables o los comportamientos sexuales que implican la actividad sexual con algún niño o con algún grupo de niños prepúberes.
generalmente menores de 13 años. En este caso, la persona debe ser mayor de 16 años y tener una diferencia etaria mínima de 5 años con el niño o los niños. En este caso, se debe especificar si la excitación sexual ocurre exclusivamente con niños o si también se puede llegar a alcanzar con adultos físicamente maduros. Por otro lado, se debe especificar si las inclinaciones excitatorias son más hacia el sexo femenino, hacia el sexo masculino o hacia ambos sexos, o si esta práctica se limita solamente al incesto. Encontramos también el fetichismo, el cual deriva del empleo de objetos inanimados o el interés marcado específico por alguna parte del cuerpo que no son los genitales. A partir de esta se adquiere la excitación sexual intensa y recurrente. Se debe aclarar que esta excitación no es a partir del hecho de trasvestirse o hacia algún objeto que esté diseñado específicamente para la estimulación de los genitales, como por ejemplo un vibrador. Se debe especificar además si este trastorno de fetichismo es hacia alguna parte del cuerpo específica, hacia algún objeto inanimado o hacia otro tipo de estimulante. Encontramos el trastorno de transvestismo, el cual deriva de la excitación sexual intensa y recurrente de transvestirse, es decir, hombres heterosexuales encuentran la excitación vistiéndose de mujer. Se debe especificar si este ocurre con fetichismo, es decir, la excitación sexual hacia tejidos, prendas de ropa específicas, etc. O si ocurre con autoginofilia, la cual consiste en la excitación sexual que surge a partir de pensamientos o imágenes de imaginarse a uno mismo vestido de mujer. En el DSM-5 además existen otros dos trastornos, en los cuales son el otro trastorno parafílico especificado, el cual es un diagnóstico utilizado por los clínicos para englobar aquellas situaciones en las que se conoce el estimulante sexual, pero este no está contenido entre las otras especificaciones diagnósticas. En estos casos se pueden diagnosticar individuos que practiquen la necrofilia, la zoofilia, la coprofilia, entre otras. O también encontramos el trastorno parafílico no especificado, el cual es utilizado por los clínicos para diagnosticar aquellos casos en los que no existe información suficiente para realizar un diagnóstico acertado o en aquellos casos en los que el clínico opta por no especificar el motivo por el cual se incumplen los criterios para un trastorno parafílico específico. Buenas, mi nombre es Paola Valera y les voy a hablar un poco sobre la identidad sexual y los trastornos facticios. Por mucho tiempo se utilizaba la palabra sexo como un comodín para referirse a la conducta biológica y a la sexual. La identidad sexual se refiere a los sentimientos que tiene un individuo de querer ser hombre o mujer. En los niños se dan cuenta de que son hombres o mujeres a una edad muy temprana. Y esto quiere decir que su identidad sexual se está formando y se está haciendo de una manera muy resistente. Existen dos componentes que deben estar presentes a la hora de efectuar un diagnóstico en la identidad sexual. Estos son que debe haber prueba de que el individuo se identifica de manera persistente e insistente con el otro sexo y la insistencia en que uno es del otro sexo. El malestar y la discapacidad de los individuos con trastornos de la identidad sexual se manifiesta de diferente manera a lo largo de la vida. La preocupación por transvestirse infiere a menudo con las actividades cotidianas del individuo. En los niños más mayores está el fracaso de contraer amistades y habilidades propias del individuo o de individuos del mismo sexo a menudo. Y esto conduce a aislamiento y a malestar. Algunos niños se niegan a ir a la escuela debido a la obligación de tener que vestir con la ropa de su mismo sexo y a la burla que tienen sus compañeros. En los adolescentes y adultos, la preocupación por transvestirse interfiere muy frecuentemente con las actividades
habituales de la persona. Muchos individuos con trastorno de la identidad sexual acaban totalmente aislados. Los niños con trastorno de la identidad sexual pueden manifestar al mismo tiempo trastornos de ansiedad por separación y síntomas depresivos. Y los adolescentes están predispuestos a sufrir depresión, a presentar ideación suicida y a contener intentos de suicidio. Y en los adultos pueden haber síntomas de ansiedad y depresión. También está el trastorno de la identidad en los niños, que se marca por una preocupación en quererse del sexo opuesto, en querer vestirse como femenina, en que si no cuentan con los materiales suficientes o no tienen ropa femenina, hacen lo posible por buscar y arreglarla, en que les apasiona más jugar a papá y mamá y ser ellos la mamá, en que no les gustan los juegos competitivos, no están de acuerdo con tener testículos, con tener pene, porque se sienten insatisfechos, les gustaría más operarse para tener vagina, les gusta dibujar fantasías sobre princesas, les gusta ver juegos de Barbie, muestran escaso interés por los típicos juegos de los niños, tienen una preferencia marcada por compartir con compañeros del otro sexo y un deseo intenso de participar en los pasatiempos propios del otro sexo. Y el trastorno de la identidad sexual en las niñas, que estas se muestran negativas a vestirse con ropa femenina, que no les gusta ir a reuniones y sus padres los obligan a vestirse con ropa femenina, que les gusta tener el cabello corto, que los llamen con nombres de niños, que los confundan con niños, que no están de acuerdo con jugar juegos de niñas, les gustan los pasatiempos rudos, los juegos competitivos, les gusta compartir con gente del otro sexo. Sus fantasías en los personajes son personajes fuertes como Superman y Batman. Estos pueden asegurar que poseen o que se dejarán crecer un pene y que rechazan la menstruación o los pechos y que cuando estén creciendo crecerán es como varones. También están los adolescentes y adultos con trastornos de la identidad sexual. En los adultos se manifiesta por el deseo de vivir con personas del otro sexo, de querer adoptar un papel en la sociedad del otro sexo o de querer hacer cambios físicos, tanto hormonales como quirúrgicos. Los individuos con este trastorno se sienten incómodos y en la sociedad los llaman por el sexo correspondiente, ya que no quieren ser de ese sexo. Está también la adopción de comportamientos y actitudes del otro sexo, que esta es una situación que se les marca muchísimo y que se efectúa en diferentes grados. En privado pueden pasar muchísimo tiempo tratando de vestirse o verse como el otro sexo y también esforzándose para conseguir la apariencia adecuada. En los adolescentes las características clínicas pueden parecerse tanto a las de los adultos como a las de los niños. Esto se va desarrollando a medida del grado del desarrollo del individuo. Y asimismo los criterios se deben aplicar de acuerdo con su nivel de desarrollo. Las dificultades pueden ser mayores si el individuo siente que su familia no lo acepta o si se encuentra indeciso en cuanto a su identificación con el otro sexo. El establecer un diagnóstico en niños y adolescentes puede tardar un largo tiempo, ya que se puede necesitar un seguimiento. También está el trastorno de la identidad sexual no especificado, que esta categoría se incluye cuando un trastorno de la identidad sexual no tiene unos síntomas específicos. Y los ejemplos pueden ser enfermedades sexuales y disforia sexual, el comportamiento transvestista transitorio relacionado con el estrés y la preocupación persistente por una castración o la panectomía, porque estos no tienen el deseo de adquirir las características sexuales del otro sexo. Por otro lado está el trastorno de la identidad sexual no especificado, que esta categoría se incluye para especificar los trastornos sexuales que no cumplen con los criterios de una identidad sexual específico y que no constituye una disfunción sexual
ni una parafilia. Y los ejemplos incluyen la sensación profunda de inadecuación con respecto a la actitud sexual u otros rasgos relacionados con los estándares y autos impuestos de masculinidad o femineidad. También está el malestar debido a un patrón de relaciones sexuales repetidas caracterizadas por sucesiones de amantes que constituyen solamente objetos para ser usados. Y por último, el malestar profundo y persistente en torno a la orientación sexual. Les voy a hablar un poco sobre los trastornos facticios. Está el trastorno facticio aplicado a uno mismo, que este se da por la falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado. También el individuo se presenta a sí mismo o a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. Su comportamiento es engañoso y es evidente incluso en una recompensa externa obvia. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico. Por último está el trastorno facticio aplicado a otros, que éste cumple con la falsificación de signos o síntomas físicos y psicológicos o inducción de lesión o enfermedad en otro asociada a un engaño identificado. El individuo presenta a otro individuo como víctima frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. Su comportamiento es engañoso, evidente e incluso en ausencia de recompensa externa obvia. Y el comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico.